hondureño Eduardo Urbina, quien era buscado en su país por supuestamente participar en hechos violentos durante la crisis política y social surgida tras las elecciones de noviembre en Honduras, que dejó a Juan Orlando Hernández como reelecto como presidente de este país en una convulsa elección y cuestionada en su legitimidad por parte de la oposición. La Organización Defensora de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, informó que Costa Rica otorgó el refugio a Urbina y lo dejó en libertad tras permanecer un mes detenido por la Dirección de Migración a la espera de que se resolviera su solicitud de refugio, que justamente fue resuelta la semana pasada, y pues él ya tiene la condición de refugio. Muchísimas gracias, Eduardo Urbina, por acompañarnos esta mañana. Unos meses muy intensos ha tenido usted desde diciembre, y pues nos gustaría tal vez retomar un poco ¿por qué se encuentra en nuestro país. El gobierno hondureño alegaba algo para solicitar su extradición. Al final el gobierno costarricense, la Comisión de Visas, decide que no es así y le da la condición de refugiado. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, agradecer el espacio, ¿verdad? Yo creo que es una forma de limpiar mi imagen después de tanto que se dijo, tanto acá en Costa Rica como en Honduras. Mencionar que yo tengo 22 años, era estudiante universitario, alrededor de 10 clases para egresar de la universidad. Nunca había tenido problemas con la ley. Yo simplemente había sido un luchador social y un defensor de derechos humanos. Y mencionar que en Honduras los defensores de derechos humanos y los luchadores sociales son constantemente criminalizados, y tenemos dos casos emblemáticos, ¿verdad? Y no de criminalización, sino de cómo actúa el Estado. El caso de Berta Cáceres, que fue una compañera ambientalista que luchaba desde los pueblos originarios por la defensa de nuestros recursos naturales, y el caso de Margarita Murillo, que era otra mujer que luchaba por los derechos de los campesinos y de las campesinas, y que fue asesinada mientras trabajaba en una parcela de tierra por personas encapuchadas que usaron AK-47 para asesinarla. El caso de Berta, pues ya se tienen detenidos tanto autores materiales como autores intelectuales. Y en el caso de Margarita no hay responsable, perdón. Y ella era una luchadora social también, Sí. ¿Qué defendía Margarita? Margarita luchaba por los derechos de los campesinos, por el derecho a la tierra, por el derecho a trabajar, en contra de los grandes latifundistas hondureños. La figura del latifundista quizás es una figura prácticamente obsoleta, de carácter feudal, pero que sigue funcionando en nuestro país, donde la repartición de tierra y la repartición de los recursos naturales está en muy pocas manos, ¿verdad? Hay muchos concesionados. Eduardo Urbina, ¿quién es y qué era lo que hacía en Honduras? ¿Eras un dirigente estudiantil? ¿Por qué te detienen y te detienen bajo esa condición? ¿Qué defendía Eduardo Urbina en Honduras? Bueno, ¿y qué estaba pasando en ese momento en Honduras? Claro. Yo egreso de un colegio bilingüe, donde la crítica y el cuestionamiento de las cosas no existía. Las cosas simplemente se daban porque sí, y ya era algo que no se podía cambiar. Sin embargo, yo comencé a leer, comencé a salirme del vaso, como dicen. A los 14 años ingreso a un movimiento social que nace después de que derrocaran al presidente José Manuel Zelaya Rosales, y me comienzo a involucrar. En mis tareas en ese momento eran organizar a la gente, llegar a los barrios y colonias. Llegábamos con pequeños escritos que nosotros le llamamos mosquitas y los repartíamos, y nos metíamos a barrios bastante peligrosos, pero donde la delincuencia entendía que no andábamos haciendo nada en contra de ellos, sino que simplemente andábamos visibilizando y andábamos mostrando qué estaba pasando en el país. Eras del grupo de político de José Manuel Zelaya, del expresidente hondureño que fue expulsado prácticamente de su país, tuvo asilo en algún momento en Costa Rica, estuvo aquí, eso fue en el 2006, 2007. 2009. 2009. 28 de junio, sí. Gracias. Yo inclusive ayudé a recoger firmas para la inscripción de ese partido político con mis 14 años. Y con eso te sellaron, te encasillaron. O sea, Sí. ¿hasta qué tiempo fuiste dirigente estudiantil, participante en el movimiento estudiantil? Bueno, yo ingreso al movimiento estudiantil en 2013, cuando ingreso a la universidad. Ingreso en un primer momento a la carrera de biología. Después mi inclinación era un poco más por las ciencias sociales. Ahí es donde entro a la carrera de historia y comienza un proceso bastante interesante, que en este momento vamos a tener los primeros resultados. Que, miren, a nosotros nos desarman, nos quitan y destruyen la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras.
Con la ¿Vos eras miembro de la federación? No. Yo no la conocí porque eso lo hicieron en 2006. Entonces nosotros de 2006 a la fecha no teníamos participación alguna en la toma de decisiones dentro de la universidad. Hay un consejo estudiantil, que este consejo estudiantil son estudiantes, docentes y empleados de la universidad puestos de dedo por las autoridades. Y muchos de esos estudiantes tienen prebendas, como una beca o que les pagan un apartamento cerca de la universidad. Obviamente ellos no van a tomar ninguna decisión que ponga entredicho su relación con las autoridades universitarias. Entonces yo entro al movimiento en aras de restablecer la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Y comienza un proceso de socialización y de politización de ciertos sectores universitarios que no estaban organizados. Y a esto me refiero con las asociaciones de carrera, que son el único ente legalmente autorizado para la representación de los estudiantes ante consejo, ¿verdad? Y ante las autoridades universitarias. Y yo me involucro en ese aspecto, socializando, dando talleres, dando charlas, diciendo del por qué es la necesidad que nosotros nos organicemos y tengamos estos espacios de poder y espacios político-académicos dentro de la universidad. Llega Eduardo Urbina la elección de noviembre del año pasado. ¿Cuál es la posición de ustedes como estudiantes universitarios, como activistas políticos, ante la situación que se da y la reelección de Orlando Hernández y por la cual se dan los hechos que hacen que usted termine aquí en nuestro país? Bien, dentro del movimiento estudiantil hay sectores bastante diversos, sectores pro partidos electorales y sectores que no creen en los procesos electorales, que eso se respeta, cada sector político pues tiene libertad de pensamiento. Yo soy de los que piensa la necesidad o que tiene la necesidad de participar en los procesos electorales, al menos en mi país. Entonces yo comienzo a vincularme a tal punto que fui candidato a regidor por Tegucigalpa, tenía 20 años cuando fui candidato. ¿Fuiste también candidato entonces a regidor? Sí, sí, pero fue una aventura, la verdad. No era lo mismo hacer campaña ¿en la universidad? En la universidad y hacer campaña del partido por el partido que para mí mismo, como candidato. Sí, como en un gobierno local. Exacto. Pero estas fueron elecciones internas, fueron bastante sonadas, bastante interesantes. Obvio, no quedé, pero más allá de no haber quedado, yo creo que el aprendizaje fue increíble, ¿verdad? Logré conocer la pobreza que existe en la capital de Honduras, que es bastante grande. Es uno de los justamente hoy estaba capitales más violentas del mundo. Sí, sí, claro. Eduardo Urbina, pero ¿cuándo es que se da, como dices, ese rompimiento por lo cual tenés que venir a Costa Rica, pedir refugio, asilo político? Nosotros formamos la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que en un primer momento estaba integrada por 3 partidos: el Pino Socialdemócrata, el Partido Anticorrupción y Libertad y Refundación, que es el partido al que yo pertenezco en Honduras, encabezados o con la figura presidenciable de Salvador Nasralla. Correcto. Una persona que nunca había estado vinculada al gobierno. El otro candidato que estaba frente a Orlando. Exactamente, el otro candidato opositor. Entonces nosotros nos pusimos a hacer números, y los números son bastante claros. Nuestra fuerza, con la fuerza del Partido Socialdemócrata y la fuerza de Salvador Nasralla, era inevitable la victoria. Era imposible prácticamente que hicieran fraude electoral como lo hicieron en las elecciones de 2013, donde nosotros llevábamos a Xiomara Castro de Zelaya como candidata, hicieron fraude electoral y pues nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Pasan las elecciones, los primeros 2 días, las primeras 48 horas, dan a Salvador Nasralla como ganador del proceso electoral. Y obviamente la algarabía y la alegría de la gente, ¿verdad? Porque era un paso para la culminación de un proyecto colectivo que habíamos iniciado 7 años antes. El Tribunal Supremo Electoral hondureño no es para nada como el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. Ellos dieron el primer corte con una tendencia irreversible, en donde decía que Salvador Nasralla era el presidente electo por la población hondureña. Sí, nosotros informamos sobre ello, Eduardo. Tuvimos también análisis aquí en la revista, donde y después hubo ese impasse, ya no siguió el conteo, todo lo que ustedes han pasado. Pero ¿cuál era tu participación en ese momento? Bueno, entonces en ese momento nosotros creamos algo que se llamaba Comandos Antifraudes, que eran grupos de compañeros y compañeras que se desplazaban hasta ciertos puntos donde nosotros en las elecciones pasadas habíamos detectado fraude, y se desplazaban con un chaleco que decía Comando Antifraude, una credencial y un teléfono celular. ¿Por qué el teléfono celular? Teníamos un número de teléfono donde se iban a estar enviando todas las denuncias, todas las irregularidades que se dieran durante el proceso. Esto para tener documentado, presentarlo ante Naciones Unidas, ante la OEA,
ante todas las misiones de observación internacional que llegaron al país. Pero yo colaboré en un momento con estos comandos y luego me enviaron como escrutador a una mesa receptora al interior de Honduras, como a 7 horas de Tegucigalpa. Pues bueno, termina el proceso electoral sin ninguna anomalía en la mesa donde yo estaba o en el centro de votación donde yo estaba. No tenía señal de celular, o sea, un lugar muy remoto. Cuando bajamos, nos tardamos como unas 2 horas en bajar a la ciudad más cercana. A mí me cae una llamada de mi mejor amigo y me dice, ganamos las elecciones. O sea, fue tanta nuestra alegría que detuvimos el vehículo, nos abrazamos y lloramos de la alegría, ¿verdad? Celebraron. Era una cuestión increíble para nosotros. Fueron 2 días en los que era irrisorio que hubiésemos vencido el fraude. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral llegó a un punto en que dejó de contar votos. Correcto. Nosotros metimos a escrutinio especial cerca de 3.000 mesas electorales. Este escrutinio especial significaba que tenían que reabrir la maleta electoral, irse con los cuadernillos de votantes y hacerlo públicamente y frente a cámaras. Pero resulta que estos votos, uno doble el voto para meterlo en la urna. Estos votos venían totalmente planos, como que venían saliendo de imprenta. Todos a favor de la persona que detenta el poder en Honduras, de la persona que está sentada en la silla presidencial, que nosotros decimos que no es el presidente porque tenemos las pruebas para decirlo. Posterior a esto, el Tribunal Supremo Electoral se calla y se da un rompimiento dentro de los magistrados. Y hay un magistrado que se llama Marco Ramiro Lobo, que era del Partido Liberal, del partido que venía a Zelaya, comienza a denunciar lo que estaba pasando en el seno del tribunal. Exactamente. Sí. Él nos decía que en el momento que él sale a dar la primera declaración, como que daba Salvador Nasralla como ganador de las elecciones, todos los demás magistrados estaban en su contra y que inclusive lo llegaron a amenazar. Entonces nosotros lo que hicimos fue proteger en ese momento y respaldar a este magistrado, porque estaba desnudando lo que está sucediendo al interno del Tribunal Supremo Electoral. En tu caso en particular, y disculpa que te interrumpa, Eduardo, en tu caso te señalan o te acusa el gobierno hondureño de un acto en particular que fue que se incendió un vehículo militar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué te acusan en ese caso? Entonces comienzan las protestas y comienzan a sacar perfiles de estudiantes que sabían que estábamos vinculados al partido. Lo empiezan a regar por redes sociales, luego algunos medios de comunicación de una forma muy irresponsable comienzan a replicar eso. Y lo digo irresponsable porque, al menos en mi caso, se mostraba mi nombre completo, la dirección exacta de mi casa, poniendo en peligro a mi familia, mi número de teléfono, mi correo, ciertos movimientos migratorios. ¿Qué se decía de vos, sobre vos? Se decía que yo era uno de los responsables de los saqueos en Tegucigalpa, que yo tenía a mi cargo un grupo de jóvenes, cuando en ningún momento, yo de lo que me estaba encargando en ese momento era de enviar comunicados, de tener comunicación con prensa internacional y de denunciar lo que estaba pasando. O sea, yo no salía ni a la calle porque estaban matando a la gente. Mi tarea no era salir en ese momento. Ya teníamos en los primeros 2 días, los 2 días posteriores a las elecciones, teníamos 15 personas asesinadas por las fuerzas represoras del Estado hondureño y que está totalmente documentado, hay videos, hay fotografías y no hay nadie enjuiciado. Entonces, sale esta información, yo lo primero que hago es remitirme a una organización de derechos humanos. Para buscar protección. Y decirle, bueno, esto está pasando. Justamente el 1 de mayo se está cumpliendo 1 año de que a mí me hicieran un atentado, la policía, donde me disparó en 4 ocasiones, sin darme. El resultado de esto fue que yo estuve detenido 24 horas, se presentó un habeas corpus, porque no decían por qué me tenían detenido, y la explicación del jefe de policía de la delegación donde yo estaba fue que él no me podía dejar en libertad porque era como darle de baja al policía que me había detenido. Pasa el tiempo y al policía le dan baja deshonrosa y lo acusan de atentado, uso excesivo de la fuerza y detención ilegal. Ahí se demuestra más claramente que sí había un proceso de persecución política. Este incidente, más un intento de secuestro y otros incidentes que ocurrieron de 2014 a 2017, ya era un símbolo de riesgo, ¿verdad? Te convencen a vos de que tienes que buscar un... Entonces COFADE, que es el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Honduras, que nace en los 80 a raíz de la desaparición de muchos compañeros, pues toma la determinación
en base a un estudio que ellos realizaron, de decirme, bueno, Eduardo, mira, yo sé que amas tu país, yo sé que hay mucho por hacer por tu país, que no has terminado la universidad, pero te vamos a sacar para que se enfríe un poco la cosa, porque tu vida corre riesgo. Toman la determinación de mandarme para Costa Rica. Yo el 10 de diciembre duermo en Nicaragua, en la capital nicaragüense, en Managua. El 11 ingreso a Costa Rica. Paso los días acá, empiezo a conocer, tenía ciertas amistades, encantado del país, ¿verdad? O sea, el simple hecho de que uno puede andar con el teléfono en la mano, que vos podés contestar una llamada, o cómo se cruzan las calles acá en Costa Rica, es una cuestión totalmente diferente a Honduras. Pasar por el centro de San José en la noche no es como pasar por el centro de Tegucigalpa en la noche, ¿verdad? Es totalmente diferente. O sea, uno se siente sin una carga enorme acá, por el tema de la seguridad, el tema de la gente, se siente un ambiente muy diferente, ¿verdad? Entonces, pasa el tiempo, el 15 de diciembre, yo en ese momento obviamente estaba acá en Costa Rica, empiezan a llegar imágenes de que habían incendiado un camión militar en una protesta en una zona que se llama El Carrizal, que es carretera San Pedro Sula, saliendo de Tegucigalpa, y las fotografías de un personaje que como que estaba incendiando el camión y estaba posando. Y que dijeron que era vos. Como ya había salido la campaña en redes sociales, comienzan a vincular las fotografías. Medios de comunicación, de nuevo, de una forma muy irresponsable, comienzan a decir que era la misma persona. O sea, yo soy moreno, mi nariz tiene una forma particular, este tipo tiene como 35 años, no se parecía es blanco para nada, y la cara cuadrada. Sí. Pero para las autoridades hondureñas esa persona soy yo. Yo estaba aquí tranquilo, yo llamo a mi familia, le explico lo que está sucediendo, llamo a las organizaciones de derechos humanos y la determinación fue, bueno, esperemos, vamos a ver qué sucede. No creo que lo judicialicen. Nosotros hemos descubierto que hay 4 etapas o 4 momentos en la persecución política en Honduras. Un primer momento es la estigmatización, es decir, que toman a un grupo y comienzan a decir, estos son unos vagos, estos son unos delincuentes. Después infiltran gente en el movimiento y esas personas se encargan de perfilar. Te perfilan a vos, ¿por qué? Una, porque tenés cierto liderazgo, o porque hablas en asambleas, o porque tenés cierta presión en la toma de decisiones. Eduardo, tenemos que ir cerrando porque tenemos otra entrevista. Seguro. En un tercer momento, la judicialización es lo que sucedió conmigo. El 19 de diciembre dictan la orden de captura. Estando yo en Costa Rica sin haber salido y todo documentado como se lo presentamos a la Comisión de Visas Especiales, que yo no había salido del país y que yo había estado acá en Costa Rica. Se me vencen los 90 días de estadía, yo no tramito el refugio, esperando que la situación en Honduras se mejore y buscando no el desarraigo, sino que la intención de volver al país lo más pronto posible para retornar con mi familia. Pues resulta que no, que las cosas no eran como yo pensaba. Salgo de Costa Rica, ingreso a Nicaragua, me detienen en Nicaragua porque tenía una alerta roja de Interpol. Luego, en un hecho que todavía no está bastante claro, me regresan a Costa Rica, me devuelven, paso por un proceso de detención administrativa en Atillo Centro. Luego, paralelo a esto, ya estaba el proceso de refugio en camino, ¿verdad? Llega, me captura Interpol en el centro de aprehensión de la región central de migración. Y ahí fue un momento en el que yo dije, ya mi vida se acabó, porque el miedo es una cuestión que te bloquea, y es una cuestión, yo lo sentí tan físico porque lo sentía en la boca del estómago, no podía hablar, temblaba. Cuando yo vi a los agentes de migración de Interpol, lo primero que le dije fue extradición, ¿verdad? Me dijeron que sí. Me esposaron en la parte de atrás, me trajeron a la OIJ San José, ahí me pusieron un defensor público, me preguntó la fiscal si yo iba a tomar la extradición voluntaria o el proceso ordinario. Tomamos el ordinario, me trasladan a Punta Arenas y se resuelve el proceso de refugio en una primera instancia con un informe bastante rico, lo que detiene cualquier proceso migratorio, cualquier proceso de expulsión y de extradición, y lo que me tiene aquí, ¿verdad? Un mes estuviste en ese proceso, sí. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Has hecho una exposición muy detallada. Tenemos que ir a otra entrevista. Vamos con el análisis del discurso presidencial. Pero gracias.